Bueno, hermanos, queremos continuar con la serie de prédicas del libro de Efesios, que ya hemos estado predicando las últimas semanas, Filipenses, noto que están atentos. Filipenses, Efesios fue un libro que bien corto, ya lo pasamos, ahora estamos en Filipenses y en el primer capítulo y queremos continuar con la misma serie. Tal vez para recordar un poco lo que estuvimos estudiando, leyendo las últimas veces. Un poco de contexto, no viene mal recordar. Pablo estaba en Roma como prisionero, estaba en cadenas en una casa privada, pero estaba esperando su audiencia ante el emperador. Y estaba ahí en cadenas, encadenado a otro soldado, un soldado romano. Y los hermanos en Filipos le habían escuchado de su condición, habían escuchado que Pablo estaba siendo perseguido, tanto por judíos como por otras personas, por gentiles. Y la vida de Pablo, el ministerio de Pablo no era nada fácil. Y los hermanos en Filipos, los filipenses, la iglesia que Pablo había fundado, estaban preocupados por Pablo y querían saber cómo estaba él y cómo estaba avanzando el evangelio. Y habían enviado al hermano Epafrodito con unos regalos o con unas ofrendas a Pablo para que le ayude, para que investigue cómo es su estado, en qué le podemos ayudar. Y Pablo escribe esta carta como una respuesta a estas inquietudes que tenían los filipenses. Y lo primero que les dice luego de saludar y explicarles o decirles que está orando por ellos, lo que dice es que no se preocupen, que él está bien, que él se está regocijando aún en esa situación incómoda en la que está. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba avanzando más aún de lo que él podría haberse imaginado. O sea, Pablo se estaba regocijando porque el evangelio estaba siendo predicado a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición de afuera, inclusive a pesar de la oposición de algunas personas dentro de la iglesia. Pablo se regocija porque el evangelio está creciendo, más gente se está salvando, incluso hasta la alta sociedad de esa época, a la guardia pretoriana, los soldados de la élite del ejército romano. Hasta ellos estaban escuchando el evangelio, se estaban convirtiendo, y Pablo se regocija en ese hecho y explica eso a los filipenses en esta carta. Entonces, las últimas palabras que estudiamos la vez pasada, versículo 18, ahí terminamos, donde Pablo dice: me regocijaré. Y me regocijaré a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Entonces ahora Pablo explicó que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cadenas, él estaba teniendo gozo. A pesar de la oposición que tenía de algunos hermanos de la iglesia o algunos hermanos creyentes que predicaban para perjudicarle a Pablo, a pesar de eso, Pablo tenía gozo. Y hoy vamos a ver unos versículos en los que él está mirando el futuro, está especulando, bueno, ¿cómo podría salir este juicio legal que voy a tener con el emperador, con el César? ¿Cómo va a salir? ¿Va a salir o va a terminar en mi liberación o va a terminar en mi muerte? Pablo está analizando eso en estos versículos. Y vamos a ver que inclusive en esta situación Pablo explica por qué él puede tener gozo. Así que vamos a estudiar hoy los versículos 19 al 26 del primer capítulo. Versículo 19 al 26. Vamos a leerlos una vez y luego entramos a ver los detalles. Dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado,
sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Después de los versículos que leímos la vez pasada, donde habla de gozo, Pablo sigue en la misma línea, en el mismo tema, que es el gozo. Y comienza diciendo, versículo 19, porque sé, o sea, él estaba hablando de cómo se está o por qué se está regocijando, y sigue, porque yo sé que esto, o sea, tengo una certeza absoluta, tengo el conocimiento acerca de lo que está, o acerca de qué va a ser o cuál va a ser el resultado de esta situación actual. Pablo tenía una certeza, no de todos los detalles, pero sí tenía la certeza de algo que vamos a ver en estos versículos. O sea, Pablo estaba convencido de algo. Tal vez él estaba pensando en la verdad que también encontramos en Romanos 8:28, donde dice, comienza de manera similar, ¿no? Sabemos que para los que aman al Señor, o sea, los creyentes, todas las cosas cooperan para bien. Tal vez Pablo estaba pensando en alguna verdad como esa, ¿no? Que tenía esa convicción de que esto, como dice ahí, que esto, o sea, mi situación, mis cadenas, toda esta oposición que tengo que enfrentar, todo esto que me está pasando, va a resultar, dice ahí en el futuro, o sea, está mirando al futuro, y dice que va a resultar en mi liberación. Algunas traducciones dicen en mi salvación. Y la palabra original que se usa ahí es soterios, o sea, está relacionado a salvación. También puede significar liberación o escaparse de una situación. Entonces, a primera vista parece que Pablo está seguro de que, bueno, me van a liberar, sé que esto resultará en mi liberación, ¿no? Parece que él está seguro de eso. Pero tenemos otros versículos en esta carta que nos indican que él no estaba tan seguro, que él no sabía cómo iba a caer el veredicto o el juicio, cómo iba a terminar el juicio. Él no sabía si iba a vivir o morir. Entonces, aquí Pablo probablemente se refiere a que él está seguro de que independientemente de lo que pase, él va a ser liberado de su situación actual. O sea, su situación actual es una situación temporal. No va a estar ahí eternamente encadenado con los romanos. O sea, en algún momento lo van a liberar o lo van a condenar a muerte, y la muerte también será una liberación para él, para quedar libre de su cuerpo de pecado, libre de la persecución, libre de todas las dificultades de esta vida en la tierra. Entonces Pablo sabe que, mirando al futuro, independientemente de lo que pase, el Señor lo va a salvar o lo va a liberar en ese sentido. Y dice Pablo también, menciona el medio a través del cual Dios va a llevar esta situación a su liberación. Dice, mediante dos cosas: las oraciones de ustedes, o sea, de la iglesia, específicamente ahí de los filipenses que estaban orando por él,
Y en segundo lugar, por la provisión del Espíritu de Jesucristo, dice, que es otra forma de nombrar o de referirse al Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu de Dios. Entonces tenemos estos dos medios a través de los cuales Dios guía o dirige los sucesos de la vida del creyente. Tenemos las oraciones y la provisión del Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo. Entonces, si bien obviamente Dios es soberano en todas las decisiones, en todas las direcciones que le iba a dar a la vida de Pablo, pero también hay medios que Dios elige a través de los cuales Él ejerce esta soberanía. Y como encontramos aquí, las oraciones de la iglesia eran un medio para que Pablo pueda tener esa certeza de que iba a ser liberado, de que esa situación en la que estaba era algo temporal. Entonces vemos que en medio de estas circunstancias, Pablo tiene la convicción de que va a ser salvo, de que va a ser liberado de eso, y que en medio de esas circunstancias también él va a recibir gozo, que va a recibir o va a ser edificado a través de eso, que su relación con Cristo va a profundizarse, que él va a aprender más paciencia, que va a recibir más consuelo y que esa situación difícil le va a hacer crecer en su vida espiritual o en su madurez espiritual. Ahora, muchos de ustedes o de nosotros seguramente también tenemos esas experiencias, ¿no? Que cuando tenemos o pasamos por momentos difíciles, es como que Dios nos está ayudando a acercarnos más a Él, ¿no? Es como que es más fácil orar, más fácil estudiar la Biblia. Y eso no es directamente, ese poder no viene de la circunstancia difícil, no viene de la persecución. Porque la persecución tiene el objetivo contrario, ¿no? De frenar al cristiano, de limitarlo en su gozo. Pero es justamente a través de las oraciones y del Espíritu Santo que en esas situaciones somos más atraídos a Dios, que somos más edificados. Y es como que son momentos en los que es como que hay un crecimiento acelerado en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra relación con el Señor. Y eso definitivamente es a través de estos medios, ¿no? De las oraciones y de la provisión del Espíritu Santo. Y sigue Pablo diciendo, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Aquí Pablo está mirando al posible resultado del juicio y está analizando, está pensando, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi anhelo? Mi esperanza. Y dice que él está seguro de que no será avergonzado. El término avergonzado se utiliza mucho, también está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, por ejemplo. Hay muchos versículos que hablan de que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. O también, por ejemplo, Romanos 9:33, donde habla de Cristo como la roca de tropiezo. Dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Y Pablo está confiado de que a pesar de todo lo que pase o todo lo que pueda pasar, su anhelo, su esperanza es en que no será avergonzado, ¿no? Muchas veces o casi siempre en la persecución de los cristianos, el objetivo de los enemigos es
burlarse de los cristianos, ¿no? Dejarlos en ridículo para que tengan vergüenza de su fe. Pero Pablo sabe que eso no va a ser su caso, que al final de todo él no será avergonzado. Y él también probablemente está recordando ya todas las experiencias que ha pasado con el Señor en su ministerio. Porque dice, sino que con toda confianza, aún ahora, o sea, aún en esta situación, como siempre en el pasado, hasta ahora nunca fui avergonzado y en el futuro tampoco seré avergonzado, dice Pablo ahí. Claro, ante los ojos del mundo, tal vez el mundo va a decir, bueno, pero qué vergüenza está pasando Pablo ahí, ¿no? Por estar por un tema así tan insignificante, él está en la prisión ahí por años. Qué vergüenza, ¿no? Tal vez el mundo va a pensar eso. Pero ante los ojos de Dios, Pablo no estaba avergonzado de su situación. Y eso está relacionado con lo que Dios estaba logrando a través de eso. Cuando dice ahí, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. A Pablo no le importaba su propia reputación, ¿no? Que digan lo que quieran de mí, pero yo sé que me muera o me dejen vivo, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Ahora, podríamos decir, bueno, es muy obvio que Cristo será exaltado si, por ejemplo, lo liberan, ¿no? Gloria a Dios, lo liberaron, Dios lo rescató, ¿no? Así como en Filipos, en la prisión, al comienzo, cuando Dios envió un terremoto que liberó a los prisioneros. No es que se escaparon, pero los liberaron. O sea, el terremoto los liberó. Y fue una demostración sobrenatural del poder de Dios, ¿no? Obviamente eso exalta a Cristo, ¿no? Muestra su poder. Pero dice que también por muerte, ya sea por vida o por muerte, Cristo será exaltado en mi cuerpo. O sea, Pablo sabe, si me matan, si me condenan a muerte, Cristo igual será exaltado. De alguna forma, Cristo lo va a usar, ya sea en la tierra o para mostrar en el cielo cómo rescató a Pablo del mundo, de todas las dificultades. Porque si Pablo muere, pasa a la presencia de Cristo y eso también es algo, obviamente, que le exalta y que le da honra a Cristo. Entonces Pablo sabe, no importa si vivo o si muero, las dos posibilidades tienen el mismo efecto en la exaltación de Cristo, en su glorificación. Entonces Pablo puede mirar al futuro con seguridad y con gozo. Y ya que Pablo está hablando de vida y muerte, y como está en prisión y tiene tiempo, es como que acá se pone un poco a filosofear, ¿no? Él se pone a pensar, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuál es mi vida? ¿O de qué se trata mi vida? ¿Cuál es el centro? ¿Qué significa vivir para mí? Si miran versículo 21, él sigue, ¿no? Y va entrando en este tema de explicar qué significa o qué es la vida para él. Y vemos que lo toma de una forma muy personal, ¿no? Dice, para mí, el vivir es Cristo. No importa lo que sea el vivir para otras personas. Él lo toma muy personal, toma este tema muy personal y está analizando su propia vida. Y llega a la conclusión de que para él el vivir es Cristo. Eso significa que en su vida Cristo es el centro. Cristo es el fundamento de su vida. Es cada pilar, todos los pilares de su vida, en cada área de su vida. Cristo es el que lo sostiene. Cristo es el que le da poder para vivir. Cristo es el ejemplo que Pablo quiere seguir. Todo lo que Pablo hace, lo quiere hacer para glorificar al Señor, para servirlo.
para conocerlo más, para imitarlo, para predicarlo y para gozarse en él. O sea, la vida de Pablo es cristocéntrica. Cristo es todo en su vida. Y solo porque el vivir es Cristo, Pablo puede decir, el morir es ganancia. El morir es ganancia. O sea, Pablo ahí se refiere a la muerte del cuerpo, ¿no? Cuando el alma abandona el cuerpo y el cuerpo se hace polvo, se descompone. Pablo está hablando de su muerte física y está diciendo que eso es ganancia para él. ¿Cómo puede la muerte ser ganancia para una persona? Pensemos en el creyente, ¿no? ¿Cómo puede la muerte o cómo es la muerte del creyente una ganancia? Al morir, el creyente pasa inmediatamente a la presencia del Señor. O sea, ya no tiene un cuerpo de pecado, un cuerpo de tentaciones, ya está fuera de este mundo de tinieblas, donde hay mucho sufrimiento, donde tiene enemigos. O sea, Pablo está pensando, si me muero, entonces ya no, por ejemplo, ya no tengo que estar, o ya no seré perseguido por estas personas, por mis enemigos. Ya no tendré que sufrir todas estas dificultades que tengo en el ministerio. Ya no tendré que luchar con el pecado, con las tentaciones. En ese sentido, morir es ganancia. Pero va mucho más allá de eso. Porque Cristo mismo es la ganancia que recibe el creyente cuando entra en su presencia. Ver a Cristo totalmente, completamente glorificado, estar en su presencia y tener perfecta comunión con Cristo eternamente. Eso es ganancia. Todo será perfecto y todo será agradable, no solamente para nosotros, sino también para Cristo mismo. Para Él cuando nos verá, nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestro servicio a Él será perfecto y eso será obviamente completamente agradable a Él. O sea, en este sentido tenemos que decir que para el creyente el día de su muerte es en realidad el mejor día de su vida, ¿no? Suena un poco ilógico, suena algo que el mundo no entendería, pero es así, lo vemos en el texto. Es mejor partir y estar con Cristo, dice Pablo. Y en ese sentido, él considera la muerte una ganancia para él. Y sigue analizando el tema. Versículo 22, él vuelve a analizar, bueno, ¿qué pasa si vivo? ¿Qué pasa si me liberan? ¿Si puedo seguir en el ministerio? Dice 22. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces, no sé cuál escoger. O sea, Pablo estuvo razonando sobre la muerte. Morir es ganancia. Pero vuelve a pensar, bueno, ¿qué pasa si sigo viviendo, si me liberan? Sé que voy a tener una labor fructífera, es lo que dice ahí. O sea, va a seguir en el ministerio y él sabe que Dios va a seguir usándolo de esta forma, que va a seguir usándolo para plantar iglesias, para predicar a las personas, para testificar de él, para escribir cartas, para motivar a otros creyentes. O sea que Pablo tiene esta certeza de que si va a seguir viviendo en la carne, que eso significaría para él continuar en este ministerio, en esta labor fructífera. Y es tan difícil para Pablo decidirse. Claro, es un juego hipotético. Él no tiene poder sobre estas dos posibilidades entre vida y muerte. Pero él está pensando, bueno, si podría elegir o si tendría que elegir, no sé cuál escoger, dice Pablo.
No sé cuál escoger. Es una frase muy rara para Pablo, porque Pablo normalmente sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Normalmente lo tiene bien claro. Pero aquí vemos que él no se decide, no sabe qué elegiría. Y probablemente es por eso que Dios deja eso a su propio cargo, ¿no? Porque nosotros no podríamos decidir cuándo sería el momento perfecto para partir y estar en su presencia. Y Pablo dice, versículo 23, porque de ambos lados me siento apremiado. O sea, tanto lo uno, quedar aquí en la tierra, seguir en el ministerio, como partir y estar con Cristo. Estas dos cosas, dice, me siento apremiado, que significa sentirse apretado entre dos cosas, ¿no? Es como que no sabe cómo decidirse entre estas dos opciones. Teniendo el deseo de partir, sigue el versículo, y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo vuelve a pensar, bueno, ¿a mí qué me conviene? ¿Qué me convendría a mí? ¿Qué sería lo mejor para mí? Deseo de partir y estar con Cristo, dice. Eso sería lo mejor para Pablo. Dice claramente, pues eso es mucho mejor. A veces cuando evangelizamos a desconocidos o cuando compartimos la palabra con no creyentes, no sé si alguien de ustedes también usó esa pregunta en alguna ocasión que salimos a la calle a evangelizar, pero muchas veces se le pregunta a la gente, ¿querés ir al cielo? ¿Querés ir? ¿Crees que vas a ir? Y normalmente creo que todos dicen, sí, quiero ir al cielo. Y si uno profundiza y pregunta un poco, bueno, ¿por qué quieres ir al cielo? ¿Qué hay en el cielo que tanto quieres ir ahí? ¿O qué hay en la tierra que tanto no quieres estar aquí? Tal vez son las calles de oro que por ahí leyeron en la Biblia que hay en el cielo, ¿no? Calles de oro, mansiones o casas muy lindas, murallas con piedras preciosas y algunas descripciones tenemos de cómo va a ser en el cielo, ¿no? Y muchas personas probablemente piensan, bueno, quiero estar ahí, un lugar lindo, sin sufrimiento, voy a estar perfectamente sano, ya no voy a tener que sufrir, ya no seré pobre, o algo así estarán pensando la mayoría de la gente. Pero ¿qué es lo que menciona Pablo aquí cuando habla del cielo? Estar con Cristo. Estar con Cristo. Pablo quiere ir al cielo no por las calles y las riquezas y las casas que hay ahí. Eso claramente forma parte de la gloria de Dios, ¿no? Pero él quiere estar con Cristo, él quiere estar en su presencia. Esa comunión con su Salvador es lo que le motiva para querer partir y estar en el cielo con Cristo. Muchas personas quieren ir al cielo, pero preferirían que Cristo no esté ahí cuando lleguen, ¿no? Sí, me gustaría el cielo, pero no, ese Jesús ahí no sé qué, no lo necesito. Muchas personas, estoy seguro que piensan eso en su corazón. Pero el creyente quiere ir al cielo porque ahí está físicamente reunido y en comunión con Cristo. Entonces Pablo llega a la conclusión de que para él es mejor, mucho mejor, partir y estar con Cristo. Pero vuelve a analizar versículo 24. Sin embargo, y es como que ya está llegando a la conclusión de todo este razonamiento. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, continuar en la carne significa vivir aquí en la tierra, ¿no? Seguir viviendo, ser liberado de la prisión o
poder seguir en el ministerio, es más necesario a causa de ustedes, o sea, a causa de la iglesia, es lo que le está diciendo a los filipenses. Y aquí hay un punto muy interesante si lo comparamos con lo que dijo antes, ¿no? Estar con Cristo es mejor para el creyente, o para Pablo, para todo creyente. Sería mejor estar ya en la presencia con Cristo. Sin embargo, no estamos todavía, nosotros que estamos aquí, no estamos todavía con Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios deja vivir a los que se convierten? Si es mejor que estén con Cristo ya de entrada, ¿por qué no, si hay una persona que se convierte, por qué no lo llevan inmediatamente al cielo? Si es mejor para esa persona. Tenemos que pensar y analizar esa pregunta, ¿no? Porque al responder esa pregunta vamos a ver, bueno, si es mejor para mí estar en el cielo, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿No? Esa es la pregunta lógica que debería salir de este razonamiento. ¿Por qué Dios me dejó vivir desde el momento en que me convertí? ¿Para terminar mi carrera en la universidad? ¿O para terminar mi carrera laboral? ¿O seguir aumentando, seguir avanzando en eso? Tal vez el próximo año recibo un gran aumento de sueldo. ¿Será que estoy aquí para disfrutar eso todavía? Algunos tienen planes para pagar sus deudas y finalmente estar sin deudas y cambiar el vehículo, comprarse una moto. No sé qué sueños tienen, ¿no? Alguno estará pensando, bueno, vamos a ahorrar ya para las vacaciones a Cancún el próximo año. No sé cuáles son nuestras motivaciones para seguir viviendo. Tenemos que analizar cuáles son estos propósitos que tenemos, estos objetivos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y analizar, ¿es esa la causa? Como dice Pablo, la causa de ustedes. ¿Es esa nuestra causa por la que estamos aquí todavía? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es el centro en nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo máximo? ¿Y qué es lo que más nos da gozo en nuestra vida? Para vos, ¿qué pondrías ahí en la frase donde Pablo dice vivir es Cristo? ¿Pondrías vivir es Kevin o vivir es Robert? ¿Vivimos para nosotros nomás? ¿O vivimos para Cristo? Depende de lo que vamos a poner ahí, depende de la palabra o del objetivo que pongamos ahí. Vivir es ese espacio que queda ahí. De eso depende lo que viene después. Morir es pérdida o ganancia. Si nuestro vivir es la fama, entonces morir es pérdida, porque al morir vamos a perder esa fama. Si nuestro vivir es acumular riquezas, entonces morir es pérdida. Si nuestro vivir es el placer, morir es pérdida. Cualquier cosa que no sea Cristo, en cualquier situación, la muerte será una pérdida. Solamente si nuestro vivir es Cristo, entonces nuestro morir también es ganancia. Y esa es la causa que Pablo ve en su vida, ¿no? A causa de ustedes, a causa de seguir en el ministerio para que ellos sigan siendo edificados, que sigan creciendo, como leemos en los últimos dos versículos 25 y 26. Pablo dice, y convencido de esto, de todo lo que habló, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde
en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Aquí parece que Pablo ya está razonando acerca de su situación y sacando algunas conclusiones, aunque esas conclusiones no son totalmente certeras. O sea, Pablo está analizando, yo sé que es mejor para mí que permanezca viviendo, o que siga viviendo, que continúe en la carne a causa de ustedes, dice. Y por eso estoy convencido de que voy a seguir viviendo para que ustedes puedan crecer, que puedan seguir progresando, como dice ahí, para su progreso y gozo en la fe. Con progreso él se refiere a la edificación que la iglesia recibía de él, ¿no? A la predicación, a la verdad que él exponía. O sea, al crecimiento acerca de Cristo, o al crecimiento, a la edificación de la iglesia a través de conocer más y más a Cristo. Esa era la causa que menciona en el versículo 24. Y ese progreso trae gozo en la fe, ¿no? Ese crecimiento en más conocimiento, esa profundización en todo lo que sabemos de Cristo y cómo lo conocemos, eso es lo que trae más gozo al creyente. Y el último versículo 26, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús. O sea, inclusive el gozo que tenían los filipenses en la amistad con Pablo, inclusive en esta comunión, Cristo era el centro, ¿no? En Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. O sea, Pablo está razonando, está pensando y diciendo probablemente saldré bien de esta situación o saldré vivo a causa de ustedes, porque eso es lo que más les conviene a ustedes. Entonces, resumiendo esto brevemente, vemos que el tema central aquí que Pablo habla es que el vivir es Cristo. Para el creyente, el vivir es Cristo. Y eso no es algo de un nivel súper alto del cristianismo, no es algo para creyentes maduros, es algo para cada creyente, es cristianismo normal, no solamente para los mártires y para los misioneros en países peligrosos para creyentes. No, este vivir es Cristo, es para cada uno de nosotros. Es para cada creyente. Y si vivimos en Cristo, no solamente que no vamos a tener miedo de la muerte, sino que también vamos a vivir con gozo. Vamos a vivir con gozo, porque Pablo menciona todo esto en medio de este gran tema que es el gozo del creyente. O sea, si nuestro vivir es Cristo, entonces estamos listos para morir. Y si estamos listos para morir, entonces en realidad recién ahí estamos listos para vivir con gozo, sin miedo a la muerte. Y es mi deseo que eso pueda ser también nuestra realidad, ¿no? Que podamos vivir para Cristo, que todas nuestras decisiones en la vida, por más pequeñas que sean cristocéntricas, que pongamos como nuestro máximo objetivo la glorificación de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y que eso sea en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una parte del tiempo o en una parte de las áreas o con una parte de nuestra energía, sino que toda nuestra vida sea un vivir para Cristo. Que Dios nos ayude en eso. Oremos. Cristo, te damos muchísimas gracias por el hermoso texto que pudimos leer hoy. Gracias por poner al apóstol Pablo como ejemplo
que en medio de todas las dificultades que estaba regocijándose porque su vida no se trataba de Él, sino que se trataba de ti, Señor. Y queremos regocijarnos también, como Pablo se regocijaba en la expansión del Evangelio, en el progreso de la iglesia y de cada creyente aquí. Queremos regocijarnos en eso y queremos mirar al futuro con paz, con seguridad y con la esperanza de que no seremos avergonzados y que podemos vivir una vida sin temor a la muerte y que podemos estar seguros de que sí, que todas las cosas van a cooperar para bien, para tus hijos que te aman, Señor. Pedimos que en esta semana nos ayudes, nos des fuerza por el poder de tu Espíritu Santo para poder aplicar esto en nuestras vidas, para que nuestra vida sea un aroma agradable a ti y que podamos glorificarte con nuestra vida. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.